No, antes orar y pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por esta nueva oportunidad que nos das de poder tener este tiempo de devocional semanal, Señor, como cada miércoles, Señor. Te doy gracias, Padre, por la vida de mis hermanitas que ya se conectaron, Padre, pero también por los que posteriormente lo pudieran ver a través de las redes sociales, Señor. Te damos gracias, Padre, y que tú seas, Señor, usando la vida de mi esposo, que hoy es el que va a compartir este devocional, que tú seas usando su vida, Señor, que cada palabra que salga de su boca, Señor, sea conforme a tu palabra, Señor, para la edificación, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nosotros seguimos siendo restaurados, seguimos siendo enseñados, Señor, para lo que tú quieras que hagamos, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues nuestro devocional de esta tarde lleva por nombre Moldéame a tu imagen y vamos a ver un pasaje que está en Hebreos del 13, 20 y 21. Y la palabra de Dios dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vas a contar a moldear, ¿no? Buscando qué significa la palabra moldear, dice que es dar forma a algo o hacer molduras en algo, pero también decía algo que dice enseñarle a hacer a una determinada manera. O sea, Dios a través de su palabra nos va a ir enseñando, nos va a ir moldeando a sus propósitos, ¿verdad? A su voluntad para que hagamos y cumplamos ese propósito de Dios en nuestras vidas. Sí, entonces, bueno, buenas tardes a todos los que se conecten y cuando lo lleguen a ver. Espero que sea de bendición a sus vidas y lo acaba de decir mi esposa, ¿no? El Señor nos moldea para hacernos aptos, para que hagamos siempre buenas obras, ¿verdad? Y sea glorificado su nombre y siempre todo sea conforme a su voluntad, ¿verdad? Sí. Entonces, vemos como la palabra de Dios nos enseña que Dios escucha y contesta nuestras oraciones. ¿Cuándo las escucha y cuándo las contesta Dios? Cuando oramos conforme a su voluntad. Muchas veces dice, no recibes porque oras mal. Dice la palabra de Dios, porque oras mal, porque oras para tu beneficio, para sacar ganancia. Pues no recibes una respuesta de Dios. Pero dice que cuando tú oras conforme a su voluntad, Él te escucha. Vamos a ver qué dice Primera de Juan, amor, Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate, entonces dice que si tú le pides algo conforme a su voluntad, que dice, Él te escucha. Él inclina su oído y escucha a su hijo. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es tu petición, hijo? Dice, y yo te la voy a dar. No estoy diciendo que estamos torciéndole el brazo a Dios para que, no, pues tu palabra dice y me lo tienes que hacer. No, el Señor no tiene ninguna obligación con nosotros, ¿no? Lo hace por amor. Ajá. Entonces, Él quiere hacernos aptos, ya lo vimos, ¿no? Te va a doler en el transcurso de tu vida siendo hijo de Dios, te va a doler que seas moldeado, ¿no? El alfarero, ¿qué hace, no? Moldea la figura. ¿Vas a leer eso, no? Sí, A ver, Isaías. léelo. Isaías 64, 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces somos obras de sus manos, ¿no? Como el alfarero hace algo y dice, no le gusta, ¿no? Y lo vuelve a hacer hasta que quede como a él le agrada, ¿no?
Así el Señor, ¿no?, moldea a sus hijos, ¿no? A veces nos duele y somos, ay, pero ¿por qué, Señor? Ay, pero el Señor quiere hacernos aptos para que podamos hacer buenas obras conforme a su voluntad, no conforme a lo que nosotros querramos, ¿no? Entonces, aunque nuestro Padre Celestial siempre, ¿verdad?, es fiel, siempre es fiel, nosotros somos infieles, pero Dios es fiel, siempre nos va a guiar en situaciones específicas, ¿sí? Es fiel para guiarnos en esas situaciones específicas que nos va a llevar a hacer una transformación en ciertas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Pero también quiere que conozcamos su gran propósito para cada uno de nosotros, como lo describe en el pasaje que hoy leímos de Hebreos 13, ¿verdad? ¿Verdad? Este es un ejemplo de lo que acabamos de leer, ¿verdad? Pero ¿cuál propósito? ¿Cuál es su propósito de Dios? Ya lo vimos. Es enseñarnos. El discípulo debe de ser enseñable y corregible. Hay personas que dicen, yo soy discípulo, pero no les gustan que les digan, esto no está correcto. La palabra no, lo que tú estás diciendo no está conforme a la palabra y no les gusta. ¿Tú qué vas a saber? O sea, el discípulo debe de ser enseñable. Debe de ser, como dijo mi esposa, corregible para hacer todas las buenas obras que Dios quiere que hagamos para que hagamos su voluntad, ¿verdad? No puedes hacer de tu vida, bueno, sí lo puedes hacer, de tu vida un garabato y buscar a Dios. Me gustó en una oración que hubo un sábado, me gustó mucho una oración que hizo Yazaret, ¿no? Nuestra hermana Yazaret, porque se habló de acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Y ella decía, ¿cómo nos acercamos? Muchas veces nos acercamos descaradamente, ¿no? Sabiendo cómo estamos con nuestras vestiduras sucias y le decimos, y nos acercamos ante el trono de la gracia creyendo que Él nos va a escuchar. Y no es así. No queremos ser moldeados a la imagen de Él. ¿Por qué? Porque si soy moldeado a su imagen, voy a tener que yo doblegarme yo. Y eso es lo que no quiere el ser humano, ¿no? Entonces, el Señor quiere que confiemos plenamente, ¿verdad?, en Él. ¿Para qué? ¿Para qué quiere que confiemos en Él? Para llevar a cabo esas buenas obras, que Él planeó, que Él dispuso para cada uno de nosotros. ¿Qué dice, amor? Efesios 2:10, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, somos, ¿qué dice? Hechura suya. Y en un discipulado, en un devocional, perdón, que dimos, ya tiene tiempo, hablábamos que hechura es un poema. O sea, una creación. Fíjate, hermano, fíjate, oyente, Dios te pensó. Dios te pensó. Eres un poema que salió de Él, de su mente. Es algo hermoso, ¿no? Que el Señor te piense y te forme, ¿verdad? Desde el vientre de tu madre. Y diga a Dios, mira, para mí, hija, para mi hijo, tú eres un poema salido de mi mero corazón, salido de mi mera voluntad, de mi mente. Dice, creados en Cristo Jesús. La Biblia dice que todo fue hecho para Él. ¿Para quién? Para Cristo. Para las buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano, antes de que estuviéramos nosotros. Dice, ¿para qué las preparó? Para que tú y para que yo, para que esos poemas que Dios pensó, anduviésemos en esas buenas obras que Dios preparó. Entonces, ¿a quiénes incluye este versículo? A los justos, ¿verdad? A los injustos, Dios no tiene trato. Al impío, Dios no tiene trato. Es para los justos, los que son justificados por medio de la sangre de Jesucristo, ¿ah? Para los que obedecen su palabra
y sirven al Señor y a su pueblo. ¿Por qué digo al Señor y a su pueblo? Porque nosotros somos esclavos por amor y servimos al pueblo por amor. Pero por eso tenemos que obedecer su palabra y tener mucho cuidado qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos transmitiendo al pueblo, porque podemos ser piedra de tropiezo. Porque yo puedo hablar de que el Señor me moldee, pero puedo hablar cosas que no estén completamente en la escritura, ¿verdad? Y yo siempre digo y se los comento, hermano, si algún día, porque nos puede suceder, porque soy humano, porque es humana mi esposa, decimos algo que esté equivocado, por favor, mándenos un mensaje y en la siguiente semana lo corregimos, porque somos humanos y podemos equivocarnos, podemos decir algo que no esté correcto conforme a las escrituras, ¿no? Pero debemos de también reconocer que te equivocas, ¿verdad? Entonces, Dios está cumpliendo, ¿verdad? Su voluntad en cada uno de nosotros. Está cumpliendo lo que a Él le agrada. Fíjate, si Él cumple lo que a Él le agrada, obviamente vas a ser gozoso, vas a ser feliz. Entonces, así como el Padre nos moldea a la imagen de su Hijo amado, fíjense, hermanos, fíjense lo que pasa cuando Dios empieza a moldear la imagen de su Hijo Jesús, también cambia, o debe de cambiar, mejor dicho, nuestro carácter, para que tengamos un corazón que le agrade, un corazón conforme a Dios, como el de David, ¿verdad? Que le agrada. David se equivocó varias veces, pero sabía reconocer su pecado y arrepentirse. Y decía, no quites de mí tu espíritu. Renuévame el gozo de tu salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando Cristo está moldeando, cuando Dios está moldeando en cada vida de sus hijos por medio de su Hijo Jesucristo? También debe de cambiar tu carácter, ¿verdad? Entonces, sin Cristo, hermanos, sin Cristo, todas nuestras buenas obras son inútiles. Hay muchos que dicen, ¿no? Yo se los comento. Hay quienes dicen, no, yo no he hecho nada, yo no tengo por qué hacer, yo no he matado, yo no es, o sea, piensen que que no hacen ciertas cosas, ya son salvos. Y no es así. En Isaías 64, 6a, en la Nueva Traducción Viviente, dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. ¿Qué dice? O sea, tus obras que tú haces sin Cristo, dice, no me las muestres. No me vengas a decir que vas a agradarme, dice. Sin Cristo todas tus obras son trapos sucios delante de mí. Es inmundicia porque están infectados de pecado. Es lo que acabamos de leer en Isaías. Y lo que decíamos, ¿no? Cuando lo que ya se leía, oraba, ¿no? Muchas veces así con trapos sucios, infectados de pecados, nos acercamos ante el trono de la gracia y queremos ser escuchados. Pero Dios dice, no, yo no te voy a escuchar. ¿Por qué? Porque tus obras, tus actos no son justos. Ah, pero yo ya reconocí a Jesús como mi Salvador. Sí, pero Dios conoce cuando verdaderamente tú te acercas con un corazón, dice, contrito y humillado, y Él no lo rechaza. Pero cuando queremos hacernos los vivarachos y decir, ay, yo me acerco como yo estoy, no hay problema. Salvo siempre salvo. No, tengamos cuidado, porque estamos provocando a un Dios vivo, ¿verdad? Pero cuando tú le pides a Dios en humildad y con un corazón sincero
y le dices con un arrepentimiento genuino que te moldea a la imagen de su Hijo, y le dices, pero también cambia mi carácter, Padre, porque no puedo cambiar mi carácter. Créeme que si eres constante, Él lo va a hacer. No quiere decir que, bueno, ahorita ya me acerco, ya le dije, ya me cambió y a todo da. Entonces, cuando tú te acercas humildemente al Señor, con un corazón contrito y humillado, Él te va a escuchar y Él te va a empezar a moldear. Te va a doler porque va a dar a tu yo. Pero si tú verdaderamente lo estás haciendo de corazón, Él lo va a hacer. Y ya no vas a poder decir, como dicen muchos, es que así es mi carácter. Entonces, ¿dónde está lo cristiano? ¿Dónde está que eres hijo de Dios? Si todavía tienes en tu boca decir, así es mi carácter, así soy yo, es que yo hablo así, es que las cosas se hacen como yo quiero. Ya no puedes decir eso. Tú dirás, pero ¿por qué no? Porque está siendo moldeado por Dios. Entonces, cuando tú ya sientes que estás siendo moldeado con Dios, va a haber un cambio. La gente va a ver un cambio en tu vida. Entonces vas a decir, estoy completamente seguro que este cambio lo está haciendo el Señor, porque la gente está viendo a un Gustavo moldeado, conforme a la imagen de Dios. Pero ¿qué creen? Pero para que todo eso suceda, nosotros tenemos que renunciar a nuestro yo, lo que Dios estaba diciendo. Dice, toma tu cruz. ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Toma su cruz y sígueme. Niéguese a sí mismo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. O sea, niégate a ti mismo es dejar tu yo. Es renunciar a ti. Eso es negarte. No decir, es que así es mi carácter. No. Dice, ¿quieres buscarme? Niégate a ti mismo. Ya no digas, así es mi carácter, así hablo yo, así soy yo. No, dice, niégate a ti mismo. Dice entonces, sígueme. ¿Qué le dijo al joven rico? ¿Qué puedo hacer para dar la vida eterna? Pues haz esto y todo lo guardado. Entonces, da todo lo que tienes a los pobres. Y le dolió. Entonces, debemos de renunciar a nuestro yo, a nuestras emociones egoístas, porque siempre somos egoístas. Debemos, renunciar a todo lo que estorbe para que podamos tener una verdadera relación con Dios, una relación íntima, personal. Pero dice Juan 3:30, es necesario, dijo Juan, que él crezca, pero que yo mengue. ¿Qué está diciendo él? Que mi yo mengue, que yo me niegue a mí mismo, pero que él crezca. Y si haces esto, el Señor va a empezar a crecer. Decirle a mi hermana Eli, yo sé que el Señor va a estar conmigo. Está menguando. Está dando al Señor, toma el control de lo que yo voy a hacer. Está diciendo, es necesario, decía, que Eli crezca, pero que el Señor crezca y que Eli mengue, que yo me haga chiquito. Es necesario que el Señor crezca para que podamos reflejar, a Cristo en nuestras vidas. No lo voy a poder reflejar diciendo, así soy yo, así pienso yo, así es mi carácter, así hablo yo hablo muy fuerte. Entonces, ¿dónde está la negación a ti mismo? Entonces, si tú te niegas a ti mismo, entonces vas a poder cumplir tu llamado, porque todos tenemos un llamado personal para hacer la voluntad de Dios en amor. Ya no, otra vez les tengo que ver y no entiendo. Señor, ¿por qué no mejor se van? Jesús en la tierra mostraba el carácter de su Padre. Era amor, era misericordia. Nosotros a quién tenemos que demostrar, mostrar el carácter de Cristo, el amor. Por eso nos cuesta. ¿Vas a decir algo más?
¿Segura? Sí. ¿Qué dice a Colosenses 3, 23 al 24? Vamos, por favor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces dice, todo lo que tú hagas, hazlo de corazón, pero hazlo para el Señor, no para que quedes muy bien con fulano, con sutano, para que vean que cuántos dones tienes y te las sabes de todas, todas, y te aplaudan. Dice, tú ya tienes tu recompensa. Querías aplausos, ya la tuviste. Pero ¿qué crees? En el mundo la recibiste, pero eso no fue oído al cielo. ¿Por qué? Porque quieres hacerlo para los hombres. Entonces dice, pero si lo haces para mí, hazlo de corazón, hazlo con amor, porque es para mí. Y vas a ver la recompensa de esa herencia, porque me estás sirviendo a mí. ¿Vas a decir algo, no? Entonces, preguntas, hermanos, para que analicemos, para que reflexionemos. Si pudieras hacer en este momento una lista de las cosas que quisieras o anhelas con todo tu corazón para tu vida, ¿cuáles serían? Analízalo. ¿Cuáles serían? No me lo digas, analízalo nada más. ¿Cuáles serían esas cosas que tú quieres y anhelas con todo tu corazón para tu vida? ¿Cuáles serían? Quizás uno piense en lo material, porque tristemente así es el ser humano. Ah, pues yo quiero tener una casa de 20 pisos, tener un carro, 20 carros, ganar mucho dinero, tener grandes amigos que se asemejen a la calidad del ser humano que ya soy, porque yo no pertenezco a estas personas, necesito amigos para ir a parrandas, etcétera. Hay quienes lo pueden pedir así. Es una de esas prioridades, ¿verdad? O la otra sería, o que el Señor sea tu prioridad en todo, en todos los aspectos, para que tú puedas hacer su voluntad y Él, Señor, te dé dones. ¿Cuál de las dos eliges? ¿Cuál de las dos eliges? ¿Cuál sería tu prioridad de esas dos? Analízalo. Si es que sea Dios, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios, su justicia. Parafraseado dice, lo demás Viene por añadidura. viene por añadido, es añadido, es añadido. Pero hay algo importante, dice, busca primero, lo primero es Dios. Dice, entonces, si tú lo buscas, lo demás viene por añadidura. Fíjense, un don importantísimo para el Hijo de Dios, yo lo creo, ¿eh? Puedes tú pensar diferente, también se vale, ¿no? Pero creo que un don importantísimo para el Hijo de Dios es tener discernimiento de espíritus. Cuando hablamos de espíritus, no estamos hablando de espíritus que tú no ves. Cuando habla de los espíritus, habla de las personas, de los que predican. Si tú tienes discernimiento de espíritus, bueno, que el Señor te lo dé, vas a poder saber, fíjense, qué es lo correcto y qué no está correcto. ¿Qué dice 1 Juan 4:1? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se fijan? Entonces, a ver, ¿cómo los debería? Esto no está correcto. Esto no es de Dios. Están, ¿cómo se dice? Indagando. Están adulterando la palabra. Pues dice, no les creas, sino probar. Pero si tú no tienes ese discernimiento, hay muchos que tristemente Son siguen, engañados. son engañados. ¿Por qué? Porque tienen muy buen, hablan muy bien, ¿cómo se le dice?
Mucha Sí, tiene elocuencia, mucha elocuencia, no se carabolea. equivocan, ajá, son muy buenos para hablar. Entonces dice, no les creas, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, eso ya es viejo, no es de ahorita, eso es de antiguo. Entonces vemos, ¿verdad? Que el Señor, conforme a este versículo, le da gran importancia a esta cualidad, ¿verdad? Y Él quiere que la tengamos para poder discernir, para poder entender, ¿ah? ¿Por qué? Porque si no lo tenemos, siempre tomaremos decisiones incorrectas que no agradarían a Dios. Por eso es importante el discernimiento, porque el discernimiento es la capacidad de darse cuenta de lo que es correcto o incorrecto, ¿va? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que esta situación pasa en muchas iglesias. Y si no tenemos el discernimiento conforme a la palabra, por eso es importante los discipulados, por eso es importante estudiar, por eso es importante orar, para que el Señor te dé el discernimiento. Por ejemplo, una pregunta para que tú otra pregunta para que lo analices en tu casa. ¿Puedes discernir la diferencia entre legalismo y libertad? Fíjense, la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia. Este término es usado por los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal que enfatiza un sistema de reglas y regulaciones para lograr la salvación y el crecimiento espiritual. Por eso muchos dicen, por obras, haz esto y ellos piensan que con eso van a lograr la salvación y van a tener un crecimiento espiritual. Lo vemos con los fariseos, ¿verdad? Hablaban de todo esto, ¿no? Entonces, aquellos que toman una actitud legalista pierden el verdadero propósito de la escritura, que ahora esa escritura es nuestro maestro, ¿verdad? Nuestro ayo, ¿verdad? El que nos ayuda, el que nos instruye y que nos conduce a Cristo, la palabra de Dios. Por eso le decía, si tú no buscas la palabra de Dios, si tú no buscas comunión con Dios, es imposible que tengas tu discernimiento. Tú podrás decir, no, sí puedo decidir entre el bien y el mal. ¿Crees? Por encimita quizá. Entonces, dice Galata 3:24, ¿no? Por favor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, nosotros ya somos justificados. No necesitamos, como los fariseos, como hoy la iglesia tradicional, que nada más es por obras. No, necesitamos primero la fe y después son las obras. Sí. ¿Por qué? Porque la palabra dice que una fe sin obras Es muerta. es muerta. Es muerta. Fíjense, dice, voy a leer, algunas personas se preocupan por seguir una vida cristiana basada en obediencia y en reglas. No estoy diciendo que no obedezcamos, quiero que entendamos, porque es importantísimo la obediencia. Yo estoy hablando del legalismo, ¿sí? Dice, a reglas y regulaciones, y ven el cristianismo como una serie de, haz esto y no hagas aquello, haz esto y no hagas esto, no hagas aquello. Incluso, hermanos, hay verdaderos creyentes que pueden ser legalistas. En cambio, la escritura nos enseña a ser compasivos los unos con otros. ¿Por qué? Hay personas que quieren vivir como verdaderos creyentes, que no te equivoques en nada, que o critican a la persona que apenas inicia, si se equivoca. Dice Romanos 14:1, amor. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ajá. Entonces, la palabra no es para contender. Pero desafortunadamente, algunas personas se sienten tan seguras con sus enseñanzas bíblicas que prefieren excluirte
para que no opines. No tienen bases. Ajá. Antes que permitirte expresar una opinión diferente. ¿Qué creen? Eso también es parte del legalismo. El legalismo puede parecer justo y espiritual, pero al final no logra el propósito de Dios. ¿Por qué no lo logra? Porque es una acción externa y no un cambio interno. Yo ahorita hablaba de que hay personas que se sienten tan seguros con sus enseñanzas y bases bíblicas que prefieren excluirte, que ya no opines, ¿no? Ya no te dejan opinar. Por ejemplo, alguna vez yo escuché que decía, ¿no? La iglesia no está preparada para recibir personas que se tatúen. No está preparada. Eso no tiene ninguna base bíblica. Por todos los pesos, eso no tiene ninguna base bíblica. La palabra dice que debemos prepararnos, pero para recibir a Cristo en las nubes, no para recibir personas que se estén tatuando. Entonces, no tiene base bíblica. Está en contra de la palabra de Dios. La palabra enfatiza que dice que nos preparemos para recibir al Rey de Reyes. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, no podemos hablar por hablar. Entonces, ¿por qué? Porque buscan acciones externas, no internas. Entonces, si uno es legalista, y yo digo que es así y es así, puede llegar hasta el punto de ser autoritario. Yo dije así y es tan. Son cosas externas. No dejamos, como hace ratito leímos en Juan, que Él crezca y que yo mengue. Sigo yo creciendo y el Espíritu Santo no crece. Entonces, esa es la diferencia del legalismo. Vamos a ver ahora la libertad. ¿Vas a hacer algo? No, es que hay un pasaje donde habla acerca de los fariseos que dice que ellos ponen cargas y dice que ni con un dedo la quieren llevar, ¿verdad? Dios vino, Jesucristo, le desagradaba esas conductas, ¿verdad? De los fariseos. No eran como personas de los fariseos, sino sus conductas que realizaban ellos, ¿verdad? Que decían, incluso les decía, les voy a leer en una versión de lenguaje de Dios habla, dice, y él dijo, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Entonces, podemos ver que Jesucristo les desagradaba, ¿verdad? Esas conductas de los fariseos que tenía para con otros hermanos, y lo veíamos con nuestros hermanos débiles de la fe. Muchas veces llega a pasar así cuando ellos tienen alguna circunstancia, les queremos poner cargas, ¿verdad? Que a veces ni nosotros queremos hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado de caer a ese punto de ser legalista, ¿verdad? Bueno, entonces, lo decía mi esposa, ¿no? Los fariseos ponían cargas que ellos no podían cargar. Y muchas veces en estos tiempos sucede en el pueblo cristiano. Ponen cargas que tú mismo no lo puedes cargar. Vayamos ahora en libertad. La libertad se refiere a la capacidad de una persona para actuar o no actuar de cierta manera que la hace responsable de sus actos, ¿verdad? La palabra libertad se usa, fíjense hermanos, la palabra libertad se usa en varias formas simbólicas, como la libertad que fue dada por medio de Cristo a aquellos que todavía estaban cautivos por el pecado, ¿verdad? La libertad proviene de no tener culpa ni remordimiento por ningún pecado. Muchas veces tenemos remordimiento. Ya el Señor dijo, yo soy el que borró tus rebeliones. Y nosotros tenemos remordimiento, todos no somos libres. La libertad proviene de no tener
culpa ni remordimiento por ningún pecado. La libertad genera, fíjense, la libertad genera tener la conciencia limpia. Esa es la libertad, hermano. Hermano, Dios nos otorga libertad. Dice Deuteronomio 15:15, lo leo, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová, tu Dios, te rescató. Ahora ponlo en tu vida. El Señor te dice hoy, hermana, hermano, amigo, hoy donde tú lo veas, el Señor te dice, si tú ya fuiste a los pies de Cristo, te dice, te acordarás que fuiste siervo en este mundo, siervo del pecado. Dice, y te vas a acordar el día que yo te rescaté, el día que yo te ofrecí mi salvación, el día que Cristo te lavó con su sangre preciosa. Entonces, debemos recordar que siempre que la verdadera libertad siempre se va a basar en la ley de Dios, en su palabra, que permite a las personas expresar su individualidad, ¿sí? De la manera correcta. Esa es la libertad que Dios te da, que expreses tu libertad individual de una manera correcta. Pero ¿qué crees? El ser humano no lo hace así, lo hace a su manera. O sea, el Señor te dice, yo te doy la libertad, tu libre albedrío, que tomes tus decisiones, pero deben de ser correctas conforme a mi voluntad. Pero dice, no debemos de aprovecharnos de dar esa libertad que Dios nos da. ¿Por qué? Porque podemos caer en liberalismo. Ay, en permisismo. Ay, es que eres bien religioso. Es que yo me puedo echar me puedo echar unos cigarros, me puedo echar unos vinos, me puedo hacer, ay, es que no creo que el Espíritu Santo me diga, échate unos alcoholes, no creo que el Espíritu Santo me diga, fúmate unos cigarros, los necesitas, Gustavo, que ya tienes años que no te echas un cigarro, no creo, porque es carne. porque es la carne la que quiero satisfacer, ¿sí? Entonces, Dios es el que te guía por medio de su Espíritu Santo. Pero si nosotros no entendemos la libertad en Cristo, la libertad que Dios nos da, podemos caer en liberalismo, en permisismo. No importa, es que tú puedes hacer, pues la libertad que Dios te dio, pero es conforme a su voluntad. Si yo me salgo de la voluntad de Dios, entonces estoy pecando y puedo hacer mi voluntad y puedo llegar al liberalismo. ¿Va a ser algo más? Dice en Hebreos 2:15, amor. Y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense, la NBI dice, y librar a todos los que por temor a la muerte estábamos sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Esa es la libertad que Dios te da. De esa es la que quiere que el Señor disfrutes. Entonces vemos, ¿verdad? Cómo el sacrificarse a nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se sacrificó, nos proporcionó esa libertad. Aquellos que vivíamos con temor a la muerte, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Tu paga por estar en pecado es muerte. Entonces Jesús va a la cruz y con su sangre nos liberta y nos da esa libertad. Y ya no tenemos miedo a dormir porque los hijos de Dios duermen, porque sabemos que hay un lugar, ¿verdad? Entonces, hermano, amigo, Dios nos llama a vivir de acuerdo con nuestras convicciones personales, pero dirigidas por Él. Tú dirás, entonces ya no son mis convicciones personales. Pues sí, porque estamos hablando de que eres moldeado. Porque si sigues con tus mismas convicciones, no dirigidas por el Espíritu Santo, entonces no has sido moldeado. No eres nueva criatura.
Nuestras convicciones deben de ser dirigidas por Él. Y si son dirigidas por Él, nos van a llevar a hacer absolutamente su voluntad. Lo que yo decía, el Espíritu Santo no me puede decir, vete a echarte unos alcoholes, vete a una cantina, vete con unos amigos, no, porque eso está fuera de la voluntad de Dios. Entonces, es necesario, los invito, pedir discernimiento a Dios, porque es necesario distinguir lo que es correcto o lo que es incorrecto. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, para cada uno de los que han decidido seguirle como su Señor y Salvador. Siempre, siempre habrá varias opciones delante de nosotros, ¿verdad? Para que podamos decidir correctamente conforme a la voluntad de Dios. A ver, Señor, este trabajo me lo ofrece. Decían en una prédica, este trabajo me ofrecen, pero es en un congal. Señor, ¿crees? Pues eso es ilógico, ¿no? Pero es que me ofrecen acá, pero voy a ganar menos. Pues sí, pero eso te puede llevar a la perdición, ¿no? Entonces, cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, somos transformados, somos dirigidos. Dejamos que el Espíritu Santo haga la obra y que la termine, ¿eh? ¿Sí? Amén. Entonces, vamos a ya terminar. Fíjense. Ahora es el momento, hermanos, de que nosotros desarrollemos el discernimiento. Es necesario, porque sin discernimiento, ya lo dijimos, vamos a equivocarnos y vamos a equivocarnos y vamos a equivocarnos. Pero si tú tomas en cuenta al Señor y le dices, Señor, ayúdame, ayúdame a decidir, moldéame, Señor, porque ya no quiero ser el que era antes. Y yo te digo que el Señor lo va a hacer. No esperes hasta la última para que tomes una decisión importante para tu vida. Te invito a que llenes tu mente, tu corazón, tu vida completa en la palabra de Dios. Que aceptes a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Pasa tiempo con el Señor en íntima comunión. ¿Por qué? Porque cuanto mejor tú lo conozcas en las Escrituras, mejor vas a reconocer su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y verás que si te dejas moldear conforme a su imagen, vas a ser una nueva criatura, como lo dice la Escritura. Me salió un verso, ¿verdad? Sin esfuerzo. Bueno, pues eso es todo, hermanos. Gracias por permitirnos estar en sus hogares. Deseamos de todo corazón que disfruten su tarde, ¿verdad? Amén. ¿Vas a hacer algo? Pues más que nada darle gracias a Dios por este tiempo y pues yo creo que Dios nos sigue hablando, ¿verdad? Que Él quiere que pues sigamos siendo transformados a través de su palabra, que nos dejemos moldear y hay que ser obedientes, ¿verdad? Lo que hoy hablo a nuestro corazón, que su palabra la podamos poner siempre por obra. Mimi, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Sí, cuñadita. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios. Muchas gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia, Padre, y el poder, Señor, escuchar tu palabra, Padre, tu instrucción, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por este pequeño devocional, Padre Santo, el cual, Padre mío, nos dice, Padre Santo, en tu palabra, Padre, que es necesario, Señor, que dejemos, Señor, nuestra vida en tus manos, Padre, para ser moldeables, Señor, para poder reflejar, Señor, tu imagen, Señor, tu persona, Padre Santo. Pero para poder, Señor, dejarnos moldear, Señor, es necesario, Señor, rendirnos totalmente, Señor, a ti, Señor, para que tú puedas, Padre Santo, trabajar en nosotros, Padre, para que tú seas el Señor y Salvador de nuestra vida, Padre Santo. Porque mientras nosotros queramos hacer las cosas a nuestra
nuestra manera, Señor, caminar en nuestro camino, Señor, siempre va a ser, Señor, mal nuestro camino, Señor. Siempre vamos a ir por el mal equivocado, Padre Santo. Vamos a fracasar, Padre Santo. Es necesario, Padre Santo, estar, Señor, centrados en ti, Señor, entregados en ti, Padre Santo, haciendo tu voluntad, Señor, leyendo tu palabra, Padre, porque tu palabra, Señor, vivifica, Señor, tu palabra limpia, Padre Santo. Y estando, Señor, leyendo tu palabra, Padre, estando, Señor, estando en comunión contigo, Señor, es la forma correcta con la cual, Padre Santo, podremos estar flexibles, Señor, en tus manos para ser moldeables, Padre, y poder, Señor, hacer la función para la cual, Señor, fuimos creados, Padre, reflejar tu gloria, Señor, reflejar tu poder, Padre Santo, en nuestros hechos, en nuestro testimonio, en nuestro hablar, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a estar, Señor, delante de tu presencia, Señor, el verdaderamente, Señor, dejar todo aquello, Señor, que no permite, Padre Santo, que podamos estar, Señor, totalmente centrados en ti, Padre Santo. Como decía mi hermano Gustavo, Señor, queremos estar con un pie adentro y un pie afuera, Padre. No se puede, Señor, porque tú no podrías trabajar con nosotros, Padre. Por eso es necesario que nos entregamos totalmente a ti, Padre mío, para poder ser materia, Señor, como ese barro, Señor, en las manos del alfarero, Padre Santo. Ese barro, Señor, se deja moldear, Padre Santo. Y es necesario que ese barro, Padre Santo, al momento de que el alfarero, Señor, haga la vasija, tiene que estar en el mero centro, Padre Santo, para que esa vasija, Señor, pueda ser moldeada, Señor, porque si la vasija no está centrada, mi Dios, esa vasija puede ser desgarrada y no podrá ser terminada como quiere el alfarero, Señor. Es necesario, mi Dios, que cada uno de nosotros tomemos una decisión, Padre Santo, de poderte seguir, Señor, de realmente, Señor, estar centrados en tu presencia, Padre Santo, el seguirte, Señor, el hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, por tu instrucción, Padre. Bendice esta pareja, Señor, bendice a mi hermano Gus, a mi hermana Delfis, Padre, que con amor, Padre Santo, se preparan, Padre Santo, y se entregan, Padre Santo, para poder llevar, Señor, sin importar, Padre Santo, que sea uno o dos, Padre, que al final de cuentas, Padre, tú dices en tu palabra, Señor, que donde dos o tres, Señor, estemos reunidos en tu nombre, Señor, ahí estás tú, Padre Santo, estás tocando nuestras vidas, Señor, estás llenando nuestras vidas, Padre. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por tu devocional, Señor, despídenos en paz, Padre, y que este devocional, Señor, también toque otras almas, Padre, y que realmente, Señor, quieran servirte y amarte, Señor, con un corazón sincero y entregado a ti, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano bendiciones. Gus, Delfis, gracias, hermanita Eli, Gracias, hermanita bendiciones. Mimi. Bonita tarde. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones, hermanitos.